Saludos y bienvenidos a todos a nuestro podcast Las Cosas Como Son con Rolando y Gisela Quiroga. Estamos hoy muy, yo diría, expectantes de presentarles este tema para el día de hoy. Miren, dinero y matrimonio. ¿Cómo evitar que las finanzas destruyan tu relación? Muy bien, y al tratarse de un tema tan importante, bueno, como Candente. todos los temas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des ahora mismo clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mire cómo suena la campanita. Y que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Este tema es un tema realmente muy necesario para la familia, para el matrimonio, es necesario para tu vida diaria, así es que no te lo puedes perder. Compártelo también con tus amigos y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Las Cosas Como Son, también Rolando Quiroga, Gisela Quiroga, Iglesia River Hills, así es que tenemos muchas páginas donde puedes seguirnos con mucho contenido importante para tu vida y para tu familia. Así es que hoy queremos hablarte de algunas realidades. Mira, queremos tocar un tema muy importante y hablaremos, por ejemplo, de los problemas financieros como uno de los elementos que están trayendo conflictos en el hogar. Vamos a hablar sobre la importancia de preparar un presupuesto. Y también vamos a estar hablando algunos detalles que los conflictos que traen las finanzas, pero también cómo llegar a acuerdos en este tema tan importante y algunos consejos bíblicos, y compartiremos algunas verdades de la palabra de Dios sobre las finanzas. Así es. Y a ver, para comenzar, ¿ustedes qué piensan? No sé qué piensas tú acerca de esta frase que dicen que el amor lo puede todo, pero las deudas pueden poner a prueba hasta el amor más fuerte. ¿Crees que esto es real o no? Wow. Yo escuchaba alguna vez que decían que cuando los problemas financieros entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Y en muchos casos se ha dado esto, ¿no? Sí, en muchos casos. No debería ser así, pero en muchos casos. Y es que las finanzas es un punto muy importante, muy delicado que tratar, que a veces los matrimonios no se han puesto de acuerdo en esta necesidad que tenemos de tener nuestras finanzas bajo control. Así es. Mire, hay una estadística muy interesante del New York Post que habla sobre una estadística que ellos obtuvieron del año 2024, se lo hizo en enero, y determinaron que las parejas en promedio tuvieron al menos 58 problemas relacionados con las finanzas durante todo el año 2024. Esto significa que casi cada semana tuvieron al menos un problema relacionado con las finanzas. Wow. Y también una estadística triste, sobre el 35% de los divorcios tienen que ver con la parte financiera. Wow, sí. Lo cual es muy triste y esa es una de las razones por las que decidimos hacer este podcast y hablarte de este tema. Ahora lo que queremos decirles es que el dinero no debe ser un motivo de división, sino una herramienta para construir juntos el futuro soñado. Esto es importante. Nosotros debemos, porque la pareja se puede convertir o en tu mejor aliado o en tu peor enemigo en cuestión de finanzas, ¿no? Así es que debemos mirar esto como un medio para construir algo más fuerte en nuestra relación. No porque el dinero sea lo más importante, no, sino que es una parte muy importante en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro bienestar y en nuestro futuro también. Si somos como hijos de Dios, tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado en nuestra familia. No podemos decir, escuchaba por ahí a alguien que decía, la vida es una y hay que vivirla, ¿para qué ahorrar? ¿Para qué tener casa? ¿Para qué tener auto? ¿Para qué? Entonces, pero eso me llama a mí la atención en pensar, ¿estamos administrando bien lo que el Señor nos da? ¿Sí? Porque tenemos que pensar siempre en que estamos viviendo hacia un futuro que el Señor nos está permitiendo vivir, y el futuro es incierto, solo Dios lo sabe, pero mientras Él nos dé vida tenemos que ser sabios en administrar bien nuestras finanzas. Y estar de acuerdo en lo que hacemos, que es muy importante. Incluso la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice: ¿podrán dos caminar juntos si no están de acuerdo? Y la palabra de Dios es sabia y nos dice que para estar de acuerdo tenemos que caminar juntos. Tenemos que, si bien no pensar de la misma manera, porque es saludable también pensar diferente, pero a través de los pensamientos diferentes llegar a un acuerdo.
Así es. Así es que hemos visto que existen los problemas más comunes en el matrimonio sobre las finanzas. ¿Cuál es el número uno que encontramos? Primero les vamos a decir, si ustedes se identifican con uno de estos, por eso es importante que usted preste atención a este podcast, si se identifican, nosotros vamos a hablarles de estos problemas comunes, pero también vamos a traer una solución a la mesa. Vamos a que usted pueda salir de este podcast diciendo, ok, ahora vamos a tener nuestras finanzas bajo control, vamos a ir progresando, vamos a hacer cambios importantes en nuestra vida de ser necesario. Así es que miren las causas más comunes de los problemas financieros que llaman realmente la atención. Y uno es las diferencias, las diferentes mentalidades financieras que tenemos. Puede ser que el uno sea muy ahorrador y el otro un gastador compulsivo. Sí, y esto es interesante, que lo vamos a abundar más adelante. Como ven, hay mucho por hablar, pero sí, la mentalidad definitivamente es uno de ellos. Y el segundo es el tema de la falta de transparencia en cuanto a los gastos, ¿verdad? Porque puede darse el caso de que hayan compras ocultas, gastos ocultos, inversiones ocultas, cosas que nos ocultamos el uno al otro. Y realmente esta parte de ocultarnos cosas trae un problema serio. Dice mucho incluso del tipo de relación que tenemos, ¿verdad? Así es. Y otro tema importante que hay que tener mucho cuidado es la falta de planificación, vivir sin presupuesto. Y ahí vamos rápidamente, les voy a dar nuestro testimonio que nosotros, como ustedes saben, aquí el artífice de la de que siempre tengamos nosotros escritas nuestras finanzas, escrita nuestra visión, siempre planificando bien las cosas. Yo soy mucho de ir para adelante, vamos, avancemos, hagamos estas inversiones, hagamos aquello, y mi esposo también, y tú también lo eres, pero a ti te encanta que lo escribamos. Ajá. Yo antes pensaba que era solo necesario soñarlo, decirlo, pero tú siempre has dicho, vamos a escribir, vamos a plasmarlo, como dice la palabra, escribe tu visión, y realmente funciona. Yo les digo, hay algo que funciona y es esto, planificar es muy importante, porque vivir sin presupuesto, sin saber en qué vamos a invertir, cuánto tenemos para poderlo gastar según nuestras actividades, qué sé yo, en familia, unos gustitos que nos demos por ahí, o tal vez si necesitamos realmente ahorrarlo todo por ahora para después poder disfrutar un poco más. Entonces esto solo lo podemos lograr en base al presupuesto que tengamos en casa. Y este tema de presupuesto es tan importante y lo vamos a ver más adelante también. Pero otro de los puntos es la desigualdad en los ingresos que a veces tenemos, ¿no? A veces pensamos que el que gana más es el que manda, y entonces el otro se revela, no, pero yo también aquí contribuyo. Entonces comienza el problema por eso, y es porque realmente podemos estar en una mentalidad diferente los dos. Y ese es uno de los puntos en los que yo creo y considero que deberíamos ponerle énfasis, porque esto no se trata de quién gana más o quién está trayendo el dinero al hogar, sino que esto es lo nuestro. Así es. Y es un bien común, ¿no? Es un bien común, exactamente. Entonces ahí también tiene mucho que ver la mentalidad. Así es. Y otro punto importante es no ponerse de acuerdo en las prioridades del dinero, sobre los viajes, la casa, el auto, las inversiones que hagamos. Qué importante es estar de acuerdo en relación al dinero. Yo he escuchado y hemos escuchado nosotros en consejería, hemos dado consejería, hemos escuchado que este punto es tan difícil en los matrimonios cuando no están de acuerdo. El uno cree que debe hacer ciertas cosas, el otro siente que no debe hacer esas cosas, y entonces no se ponen de acuerdo en el dinero, y ahí viene lo que decíamos anteriormente, se ocultan cosas, no hay planificación, también no hay transparencia. Entonces es importante también que nos pongamos de acuerdo en nuestras prioridades. ¿Cuál es la prioridad que tenemos ahora en base a las finanzas? Y interesante analizar también el hecho de que, ¿por qué no decir que el enemigo también se mete en las finanzas? Y a veces es también parte de mi propio, a veces es como dice la Biblia, de mi propio pensamiento, de lo que yo concibo, pero también el enemigo pone ahí su dosis, haciéndonos pensar y creer cosas que no son. Y a veces nosotros también, a veces manejamos las finanzas con poca responsabilidad o con demasiado riesgo o con mucha despreocupación también. Entonces, justamente por eso es que queríamos hablarles de este tema tan importante. Y para comenzar, así digamos, ya a analizar, a desglosar, y dijimos al principio las mentalidades, ¿verdad? Financieras que nosotros podemos tener. Pero ¿cuáles pueden ser las mentalidades con las que a veces tenemos del uno o el otro?
Miren, yo no sé con cuáles Redoble de tambores. Se identifican. Nosotros ya lo analizamos un poquito. Sí. Pero una mentalidad es el ahorrador extremo. A ver, ¿dónde están esos ahorradores extremos? Los que no quieren gastar en nada, los que no quieren ni en lo necesario a veces gastar y comen como alguna vez escuché, ven la carta del menú y siempre piden pollo, lo básico, no más porque no quiero salirme del presupuesto, ahorra todo. Y hay que tener mucho cuidado con los ahorradores extremos porque pueden volverse tacaños. El pollo no es tan barato. Pero bueno, a veces me puedo pedir unos camioncitos, una carnecita, un poquito algo diferente, salir de la rutina. Pero bueno, una cosa es que sepamos ahorrar, otra cosa es que seamos ahorradores extremos y que creamos que todo tiene que ser ahorro y no disfrutemos de la vida. Cuidado, porque los extremos son peligrosos, ¿sí? Sí, cuando vemos el ahorrador extremo, a veces hay que hacer un análisis costo-beneficio. Porque, miren, a veces hay cosas que son inversión. Una vez conversaba con alguien que me decía, no, es que nos fuimos a comer en tal lugar y esto me costó tanto de dinero y me molestó eso. Y pasaron mal por esta situación. Eso está mal si es que lo hacemos permanentemente y fuera de un presupuesto. Claro, es obvio que está mal y yo estoy de acuerdo. Pero si es que en algún momento lo hacemos, es una inversión también en la familia. Sí. Es una inversión en un tiempo que nosotros podemos compartir como familia. Como familia. No siempre tenemos que tener un retorno financiero. Podemos tener un retorno en memorias, en recuerdos, en momentos vividos, ¿verdad? En distendernos como familia. Entonces no podemos ser un ahorrador extremo, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de un extremo. Porque también puede haber lo contrario, el gastador impulsivo, que vive sin pensar en el futuro. Hay compras compulsivas. Hay personas que gastan, ¿verdad? Gastan y no importa, ponle. Sí. Y cuando se dan cuenta, están copados de tarjetas, de deudas. Hay personas que ya usaron todas sus tarjetas y empiezan a usar las tarjetas de otros. Así es, y luego se acaban las tarjetas y empiezan a pedir prestado de otros. Y me recordaba a la persona que decía que a veces compran cosas que no necesitan para impresionar a personas que no les interesa con dinero que no tienen. Y ahí es cuando también hay otra frase que dice, no tenemos que estirar los pies hasta donde nos dé la cobija. Exacto. Hay gente que por impresionar a otras personas por gasta aparentar. más de lo que tiene. Y ahí yo creo que nosotros debemos ser muy sabios y debemos ser cartas abiertas en nuestra casa. Los miembros de la familia debemos saber cuánto contamos, porque el problema muchas veces es que la persona gasta. Digamos que aquí el que gasta es la esposa o el esposo, porque no siempre solo es la esposa. A veces se habla que la esposa es la que gasta porque le gusta la ropa, los maquillajes, pero los esposos también hay esposos ahí, aunque no me quedes viendo. Aunque no lo creas. Pero los esposos y las esposas, entonces tenemos que ser cartas abiertas y escribir como decíamos anteriormente. Ok, esto es lo que tenemos, porque hay una cosa, no podemos siempre decir no hay. No, porque estaríamos hablando de pobreza, no tenemos, no, a menos que no tengan. Pero si realmente tú sabes, hay dinero, pero ok, estas no son las prioridades, ahora es muy diferente hablar. Nosotros tenemos que tener un vocabulario de avanzada. A mí me encanta siempre confesar cosas buenas en nuestro hogar, de avanzada. Tenemos porque el Señor nos suple. Hay momentos en que a lo mejor no tenemos y nos ha pasado. Hemos estado alcanzados en algún momento de nuestra vida por alguna situación financiera que hayamos tenido, pero hemos entendido que debemos ser cartas abiertas y que no es que definitivamente no hay nada, porque el Señor es tan bueno y siempre nos suple, nos da alimento, nos bendice, pero ahora no podemos extendernos más allá de lo que podemos. Hay momentos donde sí tenemos que ahorrar mucho y cuidar mucho, extremadamente nuestras finanzas, pero hay momentos también donde debemos darle ese gusto a la familia de disfrutar lo que tenemos, porque si el Señor nos da, es para que disfrutemos del trabajo, que disfrutemos de las bondades que Él nos da. Sin embargo, cuidado con la mentalidad del gastador compulsivo, impulsivo, que gasta en cosas que no necesita. Cuidado con las personas que gastan, porque me gustó, uy, es que se ve muy bueno. Alguna vez vi en alguna serie, lo compré en oferta. ¿Por qué? Porque estaba bueno, pero no lo necesito, estaba buena la oferta. Entonces, cuidado con gastar en lo que no necesitamos.
impulsivos, ¿sí? A veces se nos puede pasar, mira, hace mucho tiempo atrás, a mí me gustaba mucho el maquillaje, digamos que es así. Entonces a veces me daba cuenta que tenía ya un labial y después, ¿para qué voy a comprarme otro? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué comprar algo que ya tengo? No digo que no puedo comprarlo, sí lo puedo comprar en algún momento, pero hay veces que podemos tener demasiado de lo mismo sin necesitarlo. Entonces, eso solo es un ejemplo de cosas que pueden estar pasando en el hogar. Yo te hablo algo así rápido de maquillaje, pero puede ser que estés invirtiendo en cosas que realmente no son inversiones, sino que son gastos por tu impulsividad. Gastos necesarios, porque Exacto. hay gastos que son necesarios, pero hay gastos que son innecesarios. Así es. Y yo he visto que hay muchas familias que luchan con esto. Y luego comienzan los problemas, porque se van a los extremos. El ahorrador compulsivo dice, tú gastas demasiado. Exacto. Y el comprador compulsivo dice, no, tú eres una persona tacaña. Sí. Entonces, el peligro es cuando los dos están en los extremos. Así es. Necesitamos llegar a un equilibrio en el manejo de las finanzas. Y esta es una parte sumamente importante, el equilibrar. Así Y el es. aprender que las finanzas no son solo gasto, ¿verdad? Siempre debemos propender a la inversión. Como Sí. digo, no solamente la inversión que nos dé retorno financiero, pero que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos dé alegría, que nos dé momentos bonitos, pero siempre y cuando esto no nos quiebre financieramente, esto no nos traiga problemas a nosotros como esposos. Y aquí queremos recomendarles a ustedes, en base a nuestra experiencia en consejería con parejas, tengan mucho cuidado con el manejo de las finanzas, porque a veces se dan ideas preconcebidas. Y una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo es que los dos, que lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero lo más lindo es que los dos estemos de acuerdo, conozcamos el manejo de las finanzas, aunque uno de los dos puede ser más sabio administrando y siendo disciplinados, pero los dos tenemos que saber el estatus del dinero que tenemos, transparentar. ¿Por qué razón? Porque a veces la otra persona pretende consumir un dinero pensando que el otro tiene en abundancia, cuando el otro a lo mejor no tiene en abundancia. Entonces se dan esos paradigmas, hacen que vengan los problemas. Yo he escuchado hombres o a veces mujeres que dicen, es que él tiene, pero no quiere gastar. Y él dice, no es cierto, no tengo. ¿Has mirado la cuenta de él? No me deja ver. Entonces ahí te das cuenta tú. El problema viene por el pensamiento de lo que el uno cree y el otro dice, ella cree que yo. Entonces, para eliminarnos esto de ella cree o él cree, aquí estamos los dos juntos. Conozcamos lo que hacemos. Así es. Ahora, alguna vez sí nos pasó un caso de alguien que decía, ella gasta demasiado y no se da cuenta que no tenemos para estos gastos. Entonces, pero ella decía, pero yo no sé ni cuánto tenemos, porque yo le miro a él que gasta en cosas que no necesitamos, pero cuando se trata de mí, entonces ahí no tiene. Por eso es necesario, en un matrimonio tiene que haber transparencia, si no, entonces estás durmiendo con tu enemigo. Sí. Entonces, a nadie le gusta dormir con el enemigo. ¿Verdad? Entonces, realmente nosotros tenemos que tener transparencia y poder saber qué es lo que tenemos, porque también esto nos va a impulsar a nosotros. Si hoy no estamos tan bien económicamente, ¿cómo hacemos para avanzar juntos? ¿Cómo hacemos? ¿En qué debemos invertir? ¿Qué hacemos para que ese dinero que está entrando a nuestra cuenta de fruto de la bendición del Señor, del trabajo que el Señor nos ha dado, cómo hacemos para multiplicarlo? Porque también al multiplicar podemos ser bendición, ¿no? A otros, ser bendición a nuestros hijos, estar bendecidos juntos como familia, saber que nuestro matrimonio va avanzando, no como el cangrejo, patas para atrás, no para atrás, para atrás, porque hemos visto muchos matrimonios que no avanzan, van años, 10, 20, 30 años y no se ve un avance. Entonces quiere decir que ahí hay alguien. Están como los ratoncitos hámster corriendo en la misma rueda. Así es, y hay alguien que tiene que sentarse y decir, vamos a analizar nuestras finanzas, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, cuidado con el ahorrador extremo, con el tacaño que no quiere soltar ni un centavo para una distracción, para llevarle a comer a su esposa o a su esposo, porque puede haber también la mujer tacaña. Sí. El gastador compulsivo, impulsivo, cuidado también, porque esto también puede generar muchos problemas, pero también hay otra área. Y esta me gusta mucho porque esta mentalidad es del inversor calculador. Es cuando la persona está pensando en el largo plazo y está pensando cómo multiplicar las finanzas que lo tienen. Y siempre decimos que todo extremo es malo,
¿verdad? El equilibrio es algo bueno, porque no me puedo ser, es bueno ser inversionista, yo creo que esa es una parte interesante, pero no puedo centrarme solamente en esto y olvidarme de otras cosas, ¿no? Pero esta es una característica buena, el ser una persona que invierte, que calcula, que busca cómo invertir, incluso en la palabra de Dios para las mujeres, dice en Proverbios 31, ¿verdad? Que ella considera, dice, ¿verdad? Habla mucho de que multiplica las finanzas y todo eso. Y en la palabra de Dios incluso habla de la parábola de los talentos, como el Señor dice que premió a aquellos a los que les dio los talentos, invirtieron y lograron y crecieron más. Entonces, es una bendición ser inversores. Entonces, es otra mentalidad muy buena. ¡Qué peligroso! Qué triste sería que en una pareja ninguno de los dos sea inversor. Ninguno de los dos tuviera esa mentalidad. Eso sí sería triste y también es peligroso. Así es. Y a veces para esto hay que darse tiempo. A nosotros nos ha pasado esto, que a veces hemos tenido que ser intencionales y decir, pasa el tiempo, esto nos pasa a los dos. Yo creo que los dos tenemos una mentalidad inversora. A mí me da la impresión que los dos. Pero a veces el tiempo nos ha hecho que esperemos y posterguemos hacer esta o tal inversión. Entonces, ese es un tema muy importante también, el ser intencionales en invertir, en buscar opciones para poder crecer. No tenemos que ser una pareja del día a día. Así es. Una pareja de que vivimos al día, de que todo lo que entra sale, todo lo que entra sale. Ese es un mal muy grande. Yo quiero decirles aquí a las personas que viven al día, que no tienen esa mentalidad de invertir, de crecer, de futuro, de multiplicar. Bueno, pues es bíblico el multiplicar, es bíblico el invertir, es bíblico el reproducir, es bíblico el producir, ¿verdad? Así es que esa es otra mentalidad que yo creo que debemos asumir. Entonces, la una es del gastador compulsivo, que no es buena, la del ahorrador compulsivo, que tampoco es buena, la del inversionista multiplicador, que es muy interesante. Esa es la cuarta. Yo creo que debemos tener un poquito de todo, ¿no? Ser ahorradores, un poquito en grandes... Sí, exacto. Equilibrio, ¿no? Exacto. El ahorrador tenemos que ser ahorradores. También a veces tenemos que hacer unos gastos por ahí, como decíamos, darnos unos gustitos, pues para eso trabajamos, ¿verdad? Pero que no sean los gustos de todos los días, donde malgastemos nuestro dinero. Pero también es necesario darnos nuestro gusto, irnos de paseo, comernos algo rico, salir y comprarnos algo que nos guste. ¿Por qué no? Si Dios nos está bendiciendo, si podemos hacerlo, siempre y cuando podamos hacer. El inversor ese tiene que ser siempre. Tenemos que invertir porque esto va a ayudarnos a nosotros en nuestro futuro también. Tenemos que pensar a futuro. Pero también hay otra mentalidad y esta mentalidad, ojo con esta mentalidad. Yo le he escuchado eso a muchas personas. Muy preocupante. El despreocupado. No se involucra en las finanzas y deja todo en manos del otro. Yo he escuchado esto que muchas personas dicen, no, yo le dejo a ella o yo le dejo a él, no me interesa, yo me olvido, no me preocupo. Alguien diría, no, esa es una característica buena. No es buena, porque yo no puedo recargar la responsabilidad solamente en mi esposo o en mi esposa. No puedo dejarle a él o a ella solamente con la carga, porque eso no es una virtud. Yo necesito también colocar mi granito de arena, mi pensamiento, ayudarle a él o a ella a pensar cómo invertir, cómo multiplicar, cómo ahorrar mejor, incluso cómo gastar productivamente, ¿verdad? Así es. Entonces, el despreocupado, la despreocupada, son personas que yo diría no les interesa el futuro del hogar. Así es. Alguien diría, no, es que yo no quiero tener cargas, yo quiero liberarme mi mente, que haga él, que haga ella. Bueno, me parece que no estás teniendo mucha consideración con tu cónyuge. Y eso es triste. Y como dijimos hace un momento, es también peligroso, ¿verdad? Es peligroso. ¿Por qué razón? Porque necesitamos de dos. Así es importante que nosotros pensemos en esto, ser preocupados de lo que pasa en nuestro hogar, preocuparnos de cómo están nuestras finanzas, porque realmente esto va a traer bendición a nuestra casa. Así es que recuerden, ni mucho ni poco. A nosotros nos encanta invertir porque sabemos que tenemos que ser sabios con nuestra familia, en familia, por nuestros hijos, por nuestra casa. Pero también yo soy un poco más ahorradora. Yo soy de las que me gusta que ahorremos, que no gastemos en cosas innecesarias. Pero tengo a mi lado que dice, no, también tenemos que disfrutar, ¿no? Tú siempre me dices, trabajamos y hay que disfrutarlo. Pero tú entiendes el lado mío de que me gusta también que ahorremos, porque yo pienso en el futuro. Pienso que nosotros debemos, en lo posible, tratar de
de no ser una carga, puedo decirlo así. Pero bueno, si en algún momento nosotros necesitamos, pues ya sea por cosas que nos pasan, que salgan de nuestra voluntad, pero mientras nosotros, Dios del Señor, nos dé la sabiduría para poder administrar, debemos ser sabios en hacerlo. Entonces, exacto. Entonces yo pienso que sí, hay que ahorrar, y tú también siempre me dices, también tenemos que gastar en lo necesario, en salir con la familia, y eso es lindo, pero invertimos, calculamos, como dice Proverbios, no, calcula el valor de un campo, dice de la mujer virtuosa, calcula el valor de un campo y lo compra. Entonces no está diciendo va y compra impulsivamente. Es un inversionista. Exacto, la mujer sabia no va y compra impulsivamente el campo porque me encantó ese lugar, o porque lo vi en redes sociales, aunque o porque no me sirve, o porque estaba en oferta. o porque estaba en oferta, porque el esposo de mi amiga le compró a ella, sí. ¿verdad? Porque a veces las comparaciones, ella no, dice claramente en la Biblia, calcula el valor de un campo. O sea, ella calcula, ella mira si lo puede hacer, ella mira si realmente esto va a bendecir a su hogar, a su familia, si es algo que le va a dar rédito, si es algo que va a bendecir su hogar, entonces lo compra, dice, y va y lo compra. Entonces, debemos ser mujeres sabias, pero también hombres sabios, buenos sacerdotes del hogar, de lo que el Señor les ha dado, buenas mujeres sabias que reconocemos que tenemos que cuidar las finanzas. Ahora, hay una pregunta que siempre nos hacen, y ahí aquí el experto en este tema, ¿no? No sé si sea el experto, pero mi esposa piensa que sí. La pregunta que siempre se viene es, ¿quién debe administrar las finanzas en el hogar? ¿Quién es el encargado? ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre por ser sacerdote del hogar? ¿O la mujer por ser la mujer sabia? ¿Quién de los dos? ¿Cómo lo debemos hacer? A ver. Esa pregunta no está tan complicada. Es sencillísima. ¿Y por qué razón la respuesta es sencilla? Porque si bien los dos tenemos que saber y conocer sobre las finanzas, cuánto tenemos, cuánto debemos o cuánto estamos invirtiendo. Así es. Pero la persona que debe administrar tiene que ser el que sea el mejor administrador de los dos. Ojo. No necesariamente el hombre o no necesariamente la mujer. Yo siempre pienso que tiene que ser el que sea el mejor administrador de los dos, pero los dos necesitamos estar de acuerdo en lo que hacemos. Las finanzas deben ser transparentadas. Así es. Los dos debemos estar en la misma página y de común acuerdo, pero que administre el mejor. El mejor, muy bien. Así es que ya saben, la pregunta que siempre nos hacen, ¿quién debe hacerlo? Porque la palabra del Señor nos dice que el sacerdote del hogar o la mujer sabia, ¿quién? Entonces ya saben, el que sea más sabio para administrar, el que tenga también esa característica especial de ser buen administrador. Porque, exacto. Miren, y cuidado con esos matrimonios en que ninguno sabe administrar, en que las finanzas están por los suelos, en que cada día están más endeudados en lugar de ir progresando. A mí me da mucha tristeza mirar matrimonios que viven endeudados por décadas, por año tras año, y no salen de esas deudas. ¿Por qué? Porque mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no deberían ser un problema en nuestra casa. Nosotros hemos aprendido, miren, aquí en Estados Unidos es bueno utilizar la tarjeta de crédito. Es muy bueno utilizarla para construir el crédito, pero no debes dejar que se te lleguen los intereses. El buen administrador no deja que le lleguen los intereses, sino que compra con la tarjeta de crédito para tener un buen crédito. También puedes tener unos puntos rewards, por ahí este detallito que es muy bueno, te dan unos puntitos que te sirven y que se convierte en dinero. Y vas y lo pagas, compras, pagas, no dejes que te alcancen los intereses, porque el día que los intereses te alcancen, eso se vuelve algo que nunca se acaba. Mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Hay mujeres, hay hombres que aman la tarjeta de crédito y eso se vuelve ya un vicio en la casa. Si no tengo... Una vez yo escuché una pareja que nos decía, nos endeudábamos tanto en la tarjeta y estábamos ahogados, ahorcados, hasta que lográbamos pagar y cortábamos con tijera las tarjetas. Y votábamos, decíamos, nunca más nos vamos a endeudar. Y después pasaban unos 2 meses y pedían una copia de la tarjeta. Y otra vez estaban endeudados. Sí, y eso suele suceder. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y por eso quisiera que hablemos sobre algunos tips de cómo preparar presupuestos en el hogar. ¿Qué necesitamos hacer? Yo creo que esto es algo muy importante que quisiéramos nosotros hablar. Y esto es fruto de la experiencia, porque también hemos tenido momentos difíciles que sí, nos hemos equivocado, pero gracias al Señor hemos trabajado en equipo. Así es.
Y creo yo que hemos logrado conseguir unas finanzas saludables. Sí. A pesar de que hemos atravesado hay momentos críticos, difíciles, pero en general Dios nos ha permitido manejarlo saludablemente, hacer inversiones saludablemente. Y quizás no hay abundancia, pero creo que es muy saludable lo que el Señor nos ha permitido hacer. Y en base a eso podríamos nosotros brindar algunas recomendaciones, ¿verdad? Con sabiduría. Y como siempre, basados en la palabra del Exacto. Señor. Miren lo que dice Proverbios 21:5. Ustedes saben que Proverbios es el libro de los consejos. Es power este versículo. Los planes bien pensados, pura ganancia, y con signos de exclamación, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Exacto. Wow. Así es que Hay que pensar bien. pensar bien, ¿sí? Pura ganancia. ¿Quieres ganancia en tu hogar? ¿Quieres ganancia en tus finanzas? Hay que pensarlo, hay que analizarlo. No seamos impulsivos en gastar. Y los planes apresurados, puro fracaso. Bueno, los planes bien pensados, pura ganancia. Así es que hagamos todo bien pensado y cuidado con ser apresurados, porque vamos a fracasar. Cuando pensamos en el día a día, no, es que ahora no importa, hay que gastar, hay que vivir. Alguna vez escuché a alguien que decía, tenía un hogar de 5 hijos y decía, no, yo no invierto en casa, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Ni casa, ni auto, ni nada, no, eso no sirve. Entonces, imagínate, o sea, ¿cómo no puedes proveer? Si puedes, si tienes un buen trabajo, si Dios te está bendiciendo, ¿cómo no empezar con lo poco que tengas, Exacto. empezar a generar lo que va a ser el futuro para ti, para tus hijos, aún para tu vejez? No pensemos en que ya me ayudarán, quién verá por mí. No, mejor porque no pensamos, si Dios permite y me da vida, que yo pueda trabajar, ir construyendo ese futuro, ¿por qué no hacerlo, no? Y mejor cómo ayudar yo a otros en vez de ser una carga. Exacto. Y a veces incluso hay personas que espiritualizan, yo diría, la mala mentalidad o la mentalidad errónea. Yo escuchaba a alguien que decía, no, yo no quiero comprar una casa porque me dicen que Cristo viene pronto y que eso se va a quedar para el anticristo. Entonces vive toda la vida pagando arriendo. Entonces yo lo que pienso es que no tenemos que ser una mentalidad cortoplacista. De escasez, no mentalidad de escasez. No mentalidad de escasez, de corto plazo, de excusas, de justificar decía mi abuelito, nuestra mala cabeza, sino que más bien tenemos que ser personas que la Biblia dice, ¿no? Que a quien le dio talentos, Dios esperaba que lo reproduzca, que lo invierta y que gane más. Que esto no es algo malo ni satánico, lo malo es la avaricia. Exacto. ¿Verdad? El hacerlo por hacer y que no me importe nada y que no me importe nadie, yo voy a ahorrar, no, eso es avaricia. ¿No? Así es que para preparar un presupuesto, lo que nosotros necesitamos, en primer lugar, y esto es muy importante, es hablar con honestidad sobre nuestros ingresos y egresos. No necesitamos ser ni demasiado optimistas de lo que tenemos, ni muy pesimistas de lo que tenemos. Exacto. Tenemos que ser realistas, ¿verdad? Realistas. Esto tenemos, esto no tenemos. Esto podemos usarlo, esto no podemos usarlo. Pero siempre con una mentalidad de avanzada, con una mentalidad de que podemos tenerlo, de que podemos hacerlo, de que Dios nos va a bendecir. Quitémonos la mentalidad de derrota, de no tengo, es que no tengo, y siempre hablar del no tengo. Yo siempre les digo a mis hijos, no, nosotros no debemos hablar no tengo, soy pobre, porque a veces la gente dice, es que estoy pobre. No, tenemos que hablar siempre en bendición. La misma palabra del Señor nos dice que estoy quebrado, dice. Exacto, comemos del fruto de nuestros labios. Exacto. Mucho cuidado cuando digas, estoy quebrado, estoy pobre, no tengo, no me alcanza para nada. Cuidado con esas palabras, porque la palabra del Señor nos dice que podemos estar comiendo del fruto de nuestros labios. Mucho cuidado. Sí, la Biblia dice que los labios tienen poder, la lengua tiene poder, tiene autoridad. Entonces tenemos que ser realistas en el sentido de decir, ok, esto podemos hacer, esto no podemos hacer. Entonces el primer punto es ser realistas, ¿verdad? Sobre nuestros ingresos y nuestros gastos. El segundo punto, y muy importante, es el hecho de que asignemos prioridades. Es decir, ¿qué es una prioridad para nosotros? ¿Qué tenemos que pagar? ¿Qué tenemos que colocar como prioridad? ¿Verdad? Y mantener el uso de aquello que es prioridad para nosotros. Así y mantener la disciplina de separar para nuestras prioridades. Tener la responsabilidad de pagar primero lo que tenemos que pagar y asignar los gastos que son fijos, ¿verdad? Así es. ¿Y cuáles son las prioridades?
Hay algunas prioridades, depende del caso de cada pareja, pero puede ser el pago de la hipoteca o del arriendo, si es el caso, puede ser el pago de las escuelas, de educación, ¿verdad? Los servicios básicos, la comida, la alimentación, incluso en la iglesia, el diezmo, que mucha gente los sataniza, pero los que conocen la palabra de Dios incluso sabemos que eso es una bendición para el que quiere hacerlo. Y creo que eso sería prioritario. Que no es mi obligación. Que eso sería prioritario. Es Miren, prioridad. Exacto, hay gente que lo deja para el último, o no tengo ahora. Muy importante, el diezmo es una bendición, es una siembra. Yo estoy sembrando en lo que yo quiero cosechar. Dice la palabra del Señor, a ver, pruébame en esto, sí, nos dice, ¿no? Y los que sabemos y conocemos la palabra del Señor, sabemos que esto es una realidad. Pruébame en esto, a ver si no abro los cielos, las ventanas de los cielos, y hasta que sobre y abunde. Realmente diezmar, darle la primicia al Señor, darle lo que a Él le corresponde, es tan solo el 10%. Lo hemos probado. Ni siquiera nosotros. El Señor nos dice, dame la mitad, dame el 80% y tú te quédate con el 20%. No, el 10% debemos darlo al Señor. Y fíjate que realmente tú vas a comprobar cómo el Señor es tan bueno y nunca va a faltar pan sobre tu mesa, definitivamente. Y eso nos ha pasado a nosotros. Nosotros lo hacemos, lo hemos hecho. Y podemos dar fe de la bondad de Dios en ese sentido. Dios ha sido bueno. Pero otro punto en el presupuesto, y muy importante, es el hecho de tener un fondo para divertirnos. Sí. Hay personas que piensan que guardar un fondo para diversión es un desperdicio. No. Como decíamos hace un momento, podernos divertir, poder disfrutar, es una inversión. Así es. Porque estamos invirtiendo en memorias, en tiempos, en familia, sí, que son muy buenos. Y para que no haya resentimientos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque yo puedo pasarme años guardando dinero y no disfrutar de lo que Dios me ha dado. Conocí una vez creo que conocimos contigo una persona que un día decía que estaba ahorrando para poder vivir en una casa tan grande con todos los hijos. Y cuando terminó de ahorrar, compró la casa grande y los hijos ya se habían ido, ya se casaron. Y lloraba sola en su casa grandota porque nunca disfrutó con los hijos. Entonces, hay que ser incluso oportuno. Sí, hay que disfrutar y hay que ser oportuno. Entonces, la diversión tiene que formar parte del presupuesto. Y aún esto nos ayuda para desestresarnos. Exacto. Porque imagínate una persona que se la pasa por salud, trabajando 24/7 y solo trabaja, genera dinero, pero ¿dónde está ese disfrutar de lo que el Señor le está dando? Disfrutar con su familia. Entonces, cuidado con la tacañería. Hay que disfrutar para desestresarnos, para tener esos momentos lindos en familia, como lo decías tú, y para poder disfrutar. Porque también puede ser que por estar demasiado estresados y preocupados, acumulando, puede ser que nuestra salud se vea seriamente afectada. Incluso el tener un presupuesto para diversión nos permite a nosotros mismos tener salud, ser saludables en lo que hacemos y salirnos también del círculo vicioso del trabajo, y donde no nos importa ni nuestra familia, ni nuestra salud, ni siquiera el entorno. Cuando nos damos cuenta, el tiempo ha avanzado y nos quedamos solos. Y un cuarto punto muy importante es el hecho de revisar mensualmente nuestro presupuesto. Estarlo monitoreando, chequeando, ¿verdad? ¿Estamos bien en el presupuesto? ¿Cómo lo ajustamos? Ok, tenemos un poquito más para diversión, o a lo mejor cortamos un poco esto. Hay gastos que necesitamos reducir, hay cosas que no es prioridad hacerlas y las retiramos. Pero necesitamos estar juntos revisándolo esto de manera permanente. Y esto nos puede evitar sorpresas. Porque no podemos revisar después de 1 año, 2 años, cuando ya estamos hundidos y ahogados, ¿verdad? Sino que tiene que ser permanentemente analizado, incluso mejorado. Yo recuerdo, y este es como testimonio, cuando nosotros llegamos de Estados Unidos, es la realidad muy diferente aquí que en América Latina. Sí, es otro mundo, Aquí, si tú no tienes un presupuesto, te hundes fácilmente. Yo me recuerdo en nuestro país, teníamos presupuesto porque esa era nuestra mentalidad. A veces no se daba cuenta que se desfasaba mucho, pero en este país, un desfase presupuestario es letal. Así es. Entonces, y de paso que se necesita el crédito, ¿no? También. Exacto. Así es que necesitamos chequear y analizar mucho esto. Entonces, y otro punto interesante cuando nosotros hacemos presupuesto es el hecho de que vayamos aprendiendo con el tiempo cómo mejorar, cómo optimizar el gasto. ¿Verdad? Saber cuánto incluso podemos ahorrar, determinar, ok, este monto va para el ahorro, esto ya podemos invertir. Y usted sabe que un presupuesto saludable es cuando tenemos un margen de ahorro.
Pero un presupuesto extraordinario es cuando tenemos ya un margen de inversión. Entonces, tú puedes definir, si tú tienes un presupuesto que sales apretado, pero sales, ok, salí. Hay otros que ni siquiera llegan, terminan siempre en rojo y en contra, eso es peligroso. Aquellos que logran tener un margen de ahorro, decir, bueno, es un presupuesto saludable. Así es. Pero el presupuesto de excelencia y el óptimo es cuando tú tienes un margen de ahorro y tienes un margen de inversión. Eso sí es una bendición. Así es. Por eso es necesario siempre estar monitoreando cómo están nuestras finanzas, porque puede ser que sin darnos cuenta estemos con lo que se llaman los gastos hormiga. Ajá. Estemos tal vez gastando tanto dinero que en el cafecito que nos tomamos por ahí, que tal vez una suscripción que ni siquiera la usamos. Cuidado con las suscripciones que no usas. Sí, por eso es necesario que vayamos viendo y sacando la lista que no nos sirve. Ella es la que nos anda revisando a todas las suscripciones que se pueden ser peligrosas y está monitoreando. Y eso me gusta a mí. Eso me gusta porque nos permite ser disciplinados. Sí tenemos suscripciones que son necesarias, pero hay unas que mi esposa dice, estas no son necesarias. Exacto. Y hablamos y lo discutimos muy bien. Y cuando hay que retirar, lo retiramos. Y los gastos hormigas, si tú te das cuenta de dólar en dólar, tú vas viendo, se va acumulando. Por eso hay que tener mucho cuidado. Parece, no, esto solo me cuesta unos $5, esto solo me cuesta unos 10, esto solo unos 2, pero de 2 en 2, de 5 en 5, se acumula el dinero que puedes realmente invertirlo en algo que sea de beneficio para tu hogar. Así es que mucho cuidado, pero ¿cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar para poder tener un buen presupuesto en la casa? Porque es difícil, también me puedo sentar, pero si no tengo una herramienta que me pueda ayudar. Bueno, ahí sí depende ya de cada matrimonio. Hay unos que son como, digamos, old school, ¿verdad? Personas que dicen, yo no me complico la vida y tienen su cuadernito, ¿no? Y lo hacen en su cuadernito, otros tienen su hojita y lo escriben, pero tienen, lo cual es bueno. Hay otras personas que usan hojas de Excel, ¿verdad? O de programas allí de Microsoft y lo hacen. Otros tienen ya sus aplicaciones. Sí. Ahora hay muchas aplicaciones para hacer presupuestos. Y también hay quiero decir para no dar publicidad porque no nos corresponde, pero hay muchas aplicaciones. Tutoriales también. Hay tutoriales también para que puedan mirar cómo manejar presupuestos. Ya depende del grado del conocimiento, de la tecnología que manejen, de cómo quieran hacerlo. Pero hoy estamos viviendo en el mundo de la información. No hay pretexto para decir no sé cómo hacerlo. Hay tutoriales, hay aplicaciones, hay programas de computación, hay esferográficos y lápices y hojas. No hay pretexto. Lo que no hay es pretexto. Exacto. Lo importante es ponernos de acuerdo. Exacto. Ponernos de acuerdo, ¿sí? Sin miedo al éxito, como dicen. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué acuerdos podemos hacer sobre el dinero para ya ir cerrando, para que podamos manejarse de manera unas saludable? Cuantas reglas de oro para trabajar saludablemente. Y una base bíblica que dice, el sabio ahorra para el futuro, pero el necio gasta todo lo que tiene. Cuidado, hay que ser sabios, no necios, ¿no? Reglas de oro, transparencia total en las finanzas, que ya le habíamos dicho, sin cuentas ocultas. Cuidado con las cuentas ocultas, cuidado con las cosas que ocultes a tu pareja, a tu matrimonio, a tu esposa o esposo. Es necesario que seamos transparentes, ¿sí? Nos va a ir bien mientras tengamos transparencia en el hogar. Sí, un segundo punto es el hecho de estar de acuerdo sobre las compras grandes que hacemos. Bueno, grandes y pequeñas, pero las grandes de manera especial, porque podemos quebrar a la familia si es que uno lo hace sin la completa sabiduría. Entonces, estar de acuerdo en todas las compras, diría yo, pero especialmente en las compras grandes. Así es. Crear un fondo de emergencia para evitar estrés financiero. El fondo de emergencia es importantísimo. Y ahí decíamos, hay hasta tutoriales que te dicen cuánto tú debes ahorrar, cuánto es el porcentaje que debes ahorrar, cuánto debes destinar a educación, cuánto debes destinar a diversión, cuánto debes destinar a salud. Es importante que destinemos fondos a cada necesidad. Entonces, eso es importante, crear fondos de emergencia, siempre prepararnos, como decíamos, prepararnos para lo mejor, pero puede que venga lo peor, entonces siempre uno tiene que, así es el dicho. Sí, sí, prepararnos para lo peor, pero esperar lo mejor, ¿verdad? Bueno, sí. yo me preparo para lo mejor. Así es que, perdón. Yo le arreglo. Él lo arregla. Pero yo me preparo para lo mejor, siempre pensando en bien, pero siempre es bueno estar preparados. Sí. Sabiduría ante todo. Y una cosa importante que lo dijimos hace un momento es tener un plan de ahorro y un plan de inversión. Nunca nos olvidemos de tener un plan de inversión. Así Mira, incluso depende de la edad que tengamos. Porque yo veo a veces hay personas, hay jovencitos que yo he mirado que ya están invirtiendo, muy jóvenes.
jóvenes, a veces son hasta Así es, solteros. ajá. Y así como hay personas adultas, ya muy adultas, que siguen gastando. Entonces, necesitamos No tienen nada, que no ¿verdad? tienen nada, siguen gastando, gastando, gastando. Y la justificación es que yo, es que no. No, siempre necesitamos tener un plan de ahorro y tener un plan de inversión. Es muy Así importante. Y por último, no tomen decisiones financieras importantes cuando estén molestos. Estas decisiones tienen que tomarse Exacto. consensuadamente, tranquilos, en paz, sin estrés. Hablando, poniéndose de acuerdo, pensando, repensando, escribiendo, hasta que, y sobre todo, no nos podemos olvidar, cuando vamos a tomar alguna decisión financiera importante, y como en toda decisión que debamos tomar, ponerlo en las manos del Señor. Dios nos va a dar la sabiduría necesaria para poder hacer buenas inversiones, para poder caminar en el propósito de Dios, hacia lo que Dios nos quiere entregar en nuestras manos. Pero si no estamos preparados y le pedimos, Señor, tú lo decías en la predicación del domingo, si no estamos preparados, puede ser que le pidamos, Señor, bendíceme, dame, pero el Señor sabe que no estamos preparados y entonces la bendición está retenida porque no estamos preparados. Por eso es importante que nosotros nos capacitemos, que estudiemos, que miremos, que veamos cómo está la economía, qué es lo que puedo invertir, qué es lo que no puedo invertir, qué es lo que puedo gastar, cuándo puedo, cuándo no. Son tantas cosas que tienen que ir sobre la mesa para poder tomar buenas decisiones financieras. Así es que finalmente queremos decirles, esperamos que haya sido de bendición este tiempo. Créanos que cuando estábamos tratando sobre este tema, nos dimos cuenta que este puede ser un tema de mucha bendición. Y si ustedes nos escriben y nos dejan saber, podríamos hacer una segunda parte, si es que alguien nos escribe, porque créanos, hay mucho por hablar. Así es que yo pienso que ha sido un día especial. Déjennos saber qué les pareció, si esto está siendo de bendición. Nos encantaría escucharles y saber si es que de alguna manera estamos siendo útiles en la colocación de criterios, pensamientos y bases de acuerdo a la palabra del Señor. Así es, y así es que la pregunta sería para terminar este podcast. ¿Qué es lo que has pensado? ¿Qué piensas después de este podcast? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué cambios importantes vas a dar en tus finanzas, en tu vida? Y como ya lo decíamos, si ustedes quieren una segunda parte, aquí estamos listos, porque esto tiene mucha tela que cortar. Pero hazte esta pregunta: ¿cuáles son las decisiones que ahora mismo debo tomar y ponerlos en manos del Señor para continuar y trabajar en ello? No se olviden, siempre piensen, no tengamos un presupuesto desbalanceado. Si tenemos un presupuesto demasiado preciso, puede ser peligroso. Si tenemos un presupuesto que contemple el ahorro, es una bendición. Pero si tenemos un presupuesto que contemple la inversión, ya es un presupuesto de excelencia. Amén. Así es que el Señor les bendiga. Esperamos que haya sido de mucha bendición este podcast. Recuerden que todo está basado en la palabra del Señor, en los principios que el Señor nos da para administrar bien nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro matrimonio y vivir una vida en común acuerdo, en bendición. Y como siempre aquí les decimos, las cosas ¿Cómo son? Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Hasta pronto. Déjennos saber sus comentarios.